La semana pasada compartíamos la parte 1 de Dios y su misión. Y si nosotros retrocedemos un poquito para lo que fue, bueno, no fue esta semana pasada, fue la semana anterior, la semana que me tocó a mí hace 15 días atrás, el versículo clave que habíamos tomado para esa primera parte del material cultivando una iglesia global y local misionera. El versículo clave que habíamos tomado era que Dios todo lo hizo por Él y para Él. La misión, habíamos visto esto, ¿no? Que la misión existe porque la adoración no existe. El hombre se ha centrado y se ha enfocado tanto en sí mismo que ha perdido el enfoque en Dios. Y Dios desde el principio tuvo una idea en su corazón, tuvo un proyecto en su corazón de su adoración. Y en ese proyecto creó al hombre, creó al ser humano con el propósito de que el hombre le adorara. Con el propósito de que vos y yo le adoremos. Con el propósito de que todo el mundo, que toda la humanidad le adore. Ese es el propósito de Dios. Vamos a ver la segunda parte de este tema, Dios y su misión. El plan de Dios para todos los pueblos del mundo. Fíjense que esto de la pandemia es una cuestión totalmente global. ¿Sí? Esto está ya globalizado de tal manera que quizás antes también las enfermedades estaban globalizadas, la violencia globalizada, las guerras. ¿Cuántas cosas no habían globalizadas, pero la comunicación era tan poca que nosotros no nos enterábamos de lo que estaba pasando en otras partes del mundo? Pero créanme que la violencia, la crueldad del hombre siempre existió. Desde que el hombre cayó en pecado allá con Adán, existe la violencia y existe digamos así, la crueldad entre los seres humanos y aún el mirarme a mí mismo y no mirar a Dios. El hombre dejó de mirar a Dios no desde ahora, sino desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo el hombre dejó de mirar a Dios. Pero Dios tenía y tiene todavía un propósito con el ser humano, tiene un propósito con la humanidad. Y este propósito comenzó por allá, por el Antiguo Testamento. Allí, en el libro de Génesis, en el capítulo 12, verso 1, podemos ver, si ustedes ven los capítulos anteriores, van a ver unas distintas genealogías, van a ver distintas historias de familias, pero llegado al capítulo 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa, dice, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y cuando hablaba de familias, hablaba de naciones.
y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero fíjense esto, que el hombre, la costumbre nuestra, y a veces no nos damos cuenta, pero nos enfocamos tanto en nosotros, que tomamos una parte de este pasaje, ¿no? Donde Dios le dice a Abraham y nos hacemos de esa promesa y decimos, la tomo, es mía, ¿sí? Amén. Dice, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Amén, decimos nosotros, ¿sí? Eso sí nos gusta. Te engrandeceré. Eso nos gusta más todavía. Te engrandeceré y nos hacemos grandes, nos ponemos anchos. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esa parte, ahí estamos. ¿Y cuál es el saludo que se torna y que se hace moda dentro de los cristianos? El Señor te bendiga. ¿Sí? O nos damos la mano o nos saludamos ahora con el puño, ¿no? El Señor te bendiga. Sí, Dios tiene en sus planes bendecirte. Por más que sea o no sea mi deseo, pero sí, bueno, es bueno el deseo que yo tengo, que Dios te bendiga. Y hay ahora en estos tiempos hay otro saludo que se ha puesto de moda, es te bendigo, hermano, te bendigo. Ahora, ¿cómo te bendigo? ¿Con la simple palabra, con el simple hecho, con el simple decir te bendigo? ¿Cómo te bendigo? ¿Estoy viendo tu necesidad? ¿Estoy poniéndome en tus zapatos? ¿Estoy siendo empático con vos? ¿Me estoy poniendo a la par tuya? ¿Estoy charlando? ¿Estoy tomándome el tiempo? ¿Estoy viendo tu necesidad? El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero le dijo también, y serás de bendición. Nosotros llegamos hasta una cierta parte de ese versículo y la mayoría de la iglesia llega a esa parte del versículo y se queda con la bendición. Gracias, Señor, lo tomo, ¿sí? Lo agarro, es mío, ¿sí? Me lo apropio. Está bueno apropiarse de las bendiciones que Dios te da. Pero es bueno seguir leyendo el contexto donde dice, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. No es que le des el puñito así o de lejos, te bendigo, hermano. No pasa por ahí. Pasa por ponerse en el zapato de la otra persona, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre, ver la necesidad y suplirla. En los principios de la iglesia, la gente hacía ofrendas, o sea, vendía, si tenía una propiedad o si tenía dos propiedades, vendía una, ponía ese dinero en la administración de los discípulos, de los apóstoles. Pero ¿saben qué dice? Que ninguno tenía necesidad de nada. Ninguno tenía necesidad. De hecho está que allí en Hechos capítulo 6, 7 está la historia de los diáconos, que ellos habían entendido, la gente se estaba quejando porque ellos ya no daban abasto para poder cubrir las necesidades de las personas. Y había gente que decía que se fijaban en las viudas de los judíos y no de los griegos. Entonces ellos se reunieron y dijeron, bueno, es necesario que alguien se ocupe de esta necesidad y nosotros nos ocuparemos de la palabra. Es necesario que hayan obreros, es necesario que hayan personas trabajando, es necesario que hayan personas viendo la necesidad del pueblo. Si no, a veces es fácil enojarse con el pastor. El pastor no me visita, el pastor no me llamó,
el pastor ni sabe si estoy enfermo o no. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos congregábamos en la iglesia, cuando salimos para acá, para Buen Orden, el pastor Belindo, nuestro pastor, siempre decía, vale, hermano, vale. ¿Sí? O sea, vale de la oveja, ¿no? El ruido que hace la oveja cuando está enferma, cuando está necesitada. Porque sí, lo primero que hacemos, nos ofendemos, pero no hablamos y no decimos necesito tu oración, necesito tu compañía, necesito que estés dándome un consejo, necesito que me ayudes a encontrar la salida. Pero acá en esta situación que les conté allí en el libro de los Hechos, no bastaba, no era suficiente el trabajo de los apóstoles, sino que tuvieron que buscar personas para que se dedicaran a este trabajo. Porque además de hacer el trabajo de suplir las necesidades de la iglesia, los pastores y los que se dedican a enseñar, los que están presidiendo una reunión, además del trabajo, tienen que estudiar la palabra, ver qué es lo que le va a dar de comer a la congregación. Y las personas que están trabajando, presidiendo, ya sea en la alabanza o en distintas actividades de la iglesia, también tienen que capacitarse. También tienen que estudiar una letra de una música, también tienen que sacar los acordes, también tienen otros tiempos. Entonces es necesario que todos estemos trabajando como cuerpo. La iglesia tiene que ser corporativa y mirar las necesidades los unos de los otros. Es necesario. Si nosotros miramos para otro lado, estamos perdiendo el enfoque en la misión de Dios. Porque Dios nos llamó con un propósito como lo llamó a Abraham. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás conocido, pero también serás de bendición. Y cuando termina la parte del versículo 3 dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y saben que si ustedes siguen leyendo, el versículo 4 dice, y Abraham se fue. O sea, ¿qué hizo Abraham? Obedeció a Dios, inmediatamente obedeció a Dios. Fue una obediencia instantánea, inmediata, porque había relación, porque sabía Abraham con quién estaba tratando. Por eso es necesario que nosotros conozcamos a Dios, es necesario que nosotros conozcamos los planes de Dios. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, cuando empezamos y aprendemos a conocer a Dios, sabemos y conocemos a ese Dios que es celoso, a ese Dios que necesita y quiere toda la adoración y quiere toda la gloria, quiere la obediencia, quiere tu obediencia, quiere mi obediencia. Y cuando nosotros aprendemos a conocer a ese Dios, como lo conocía Abraham, le decimos, heme aquí, Señor. Abraham en el versículo 4 dice, y Abraham se fue y obedeció a Dios. A veces por ahí también metemos parte de nuestros gustos en la obediencia, ¿no? Abraham, bueno, eso es para otro tema, cometió un error allí emocional que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham se fue de la tierra, se fue de parte de la parentela, no de toda la parentela, porque se llevó a un sobrino, a quien él amaba mucho, lo quería mucho. Después vinieron, ustedes siguen leyendo la historia, después van a ver todos los problemas
que tuvo Abraham con Lot, a causa de sus emociones, a causa de decir, bueno, a ver, yo lo quiero a mi sobrino y lo quiero bendecir también, quiero que sea parte de esta bendición. Pero Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y si ustedes leen la historia, la Biblia no lo dice, pero lo dice la historia, los libros de historia, dicen que Abraham era hijo del rey de Ur. Abraham era de Ur de los caldeos. Que dice la historia que Abraham era hijo del rey de Ur. O sea que era un príncipe, no era uno que andaba buscando, como decimos acá, un trabajador golondrina que no le fue bien acá y se va a ir a probar suerte al norte. ¿Sí? Acá es muy, muy común, ¿no? Vamos a ir, y bueno, en ciertas épocas, ¿no? de la Argentina, ahora no se puede, pero en ciertas épocas de la Argentina, el argentino, así como en años anteriores, recibió muchísimos inmigrantes, la situación económica llevó a que muchos de Argentina migraran hacia otras naciones buscando la salida. Pero Abraham no era de este tipo de personas. Abraham era un príncipe, era el hijo del rey de Ur. Dejó todas sus cosas, dejó todas sus comodidades, dejó todo lo que tenía que lo rodeaba, todo su bienestar, todo su confort. Dejó su zona de confort para ir en obediencia a Dios, para ir creyéndole a Dios. Necesitaba Abraham quizás las riquezas que a veces nosotros cuando hablamos de bendición inmediatamente se nos cruzan por la cabeza. Creo que no las necesitaba, las tenía en Ur, la tenía allí entre los caldeos. Yo creo que lo que necesitaba Abraham era obedecer a Dios, era obedecer a su Señor, a quien él había conocido, porque la obediencia es necesaria en nosotros. Nosotros como papás nos gusta que nuestros hijos nos obedezcan, ¿o no? Rabiamos cuando nuestros hijos nos desobedecen, ¿no? No nos gusta. Así sean pequeñitos, no nos gusta. Imagínense cuando nosotros desobedecemos a Dios. Entristecemos el corazón de Dios. Pero ¿saben qué? Abraham decidió obedecer a Dios. Alegró su corazón. Dios se revela a sí mismo a las naciones por medio de su pueblo. Dios tomó una decisión. Tomó la decisión de usar a una persona que sabía que le iba a obedecer. Así como si ustedes leen la historia bíblica van a encontrar a muchos otros que decidieron obedecer a Dios. Personas que quizás a veces le fallaron a Dios. Vemos una persona como el rey David, una persona que en ciertas ocasiones le falló a Dios, pero Dios lo había mirado con tanto amor que lo veía como un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Así Dios nos mira a nosotros. No importa que hoy o ayer o mañana o dentro de un mes, 2 meses, le falles al Señor. Sabes que el Señor lo sabe. Pero el Señor igual te ama. Igual me ama. Esa es la gracia de Dios. Conversaba con un amigo días atrás que nos conocemos de hace muchísimos años, cuando andábamos en la mala. Y me decía, y estábamos el otro día pescando, y me decía, Dios te ha bendecido.
La verdad que sí, le digo, me ha bendecido. Y siempre me bendijo. Me ha bendecido con una familia, con hermosos hijos, una hermosa esposa. Me ha bendecido con trabajo, con bendiciones materiales, bendiciones espirituales. Y me decía, ¿y qué te pidió Dios para bendecirte? ¿Qué te dio? Le digo, simplemente me siento, y se lo digo muchas veces a mi familia, me siento como José. José era un hombre que Dios simplemente lo amó porque era José, y su padre dice que lo amaba de tal manera que le hizo una túnica de colores. Y después Dios lo bendijo en cada cosa que tocaba. Y a veces así tenemos que sentirnos amados del Padre. Hace tiempo hace rato cantábamos esta canción y hace tiempo la escuchábamos de la boca de su autor, ¿no? Hoy las podemos ver y escucharlo en las redes sociales. Yo sé que Dios me ama. ¿Y sabes que Dios te ama? Esta canción de Julio Melgar. Es su amor que me sostiene, es su amor que me levanta. Simplemente sé que Dios me ama. Y canciones que escribió este hombre y bueno, por una enfermedad, y con esa enfermedad el Señor decidió llevárselo. Pero entendió, él cuenta en un testimonio, entendió que Dios había trabajado antes para su proceso, para lo que le había tocado vivir, porque Dios lo ama, así como te ama a vos, como me ama a mí. Y yo le decía a este amigo cuando estábamos conversando días atrás, Dios me ama simplemente. No sé, me vio el negrito, qué sé yo, me tuvo lástima. No. Pero Dios me ama y me siento amado de Dios. Yo no sé si ustedes se sienten amados de Dios. Yo creo que eso es lo que más tiene que alegrar el corazón de nuestro Padre, es cuando nosotros nos sentimos amados de nuestro Padre. ¿Y sabes qué? Ese es el propósito de Dios para con el mundo, que amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo Jesucristo en rescate de todo aquel que se había perdido. Dice la palabra de Dios para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué bueno que es nuestro Dios. Y dentro de esos planes decidió elegir a un hombre, a Abraham, para que de este hombre naciera o viniera una nación. Podemos ver allí un poquito la imagen, pero Dios tenía un propósito con Abraham. Dios llevando bendición a Abraham. Abraham llevando bendición a las naciones y las naciones llevando la gloria a Dios. Y sabes que si nosotros pasamos un poquito más adelante de lo que es Abraham, vamos a encontrar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel también fue un medio, Dios también tenía propósitos con el pueblo de Israel. Y el propósito que Dios tenía con el pueblo de Israel es que el pueblo de Israel se encargara de alcanzar a las naciones. Dios bendiciendo a Israel, tomándolo como su hijo amado, como su hijo querido, como le puso a Israel su túnica de colores, su nación santa, la abrazó. Dice, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas?
mas no quisiste. Pero Dios igual amó a Israel, igual lo ama hoy a Israel. Dios ama, Dios es amor. Y eligió a una nación como Israel, pero para que Israel bendijera a las naciones y para que las naciones glorificaran a Dios. Pero ¿sabes qué? Si nosotros vemos todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, vamos a encontrar que Israel no ha estado cumpliendo el mandato de Dios a las naciones. Promesas, palabras, ordenanzas de Dios para el pueblo de Israel. Éxodo 9:14, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Primera de Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Ese era el propósito, eso era lo que Dios le decía a Israel. Quiero que todos me conozcan, quiero que las naciones me conozcan. Pero Israel aún sigue esperando a un Mesías. Bueno, no todo Israel, no, una cierta parte de los judíos ortodoxos son los que están esperando aún la llegada de un Mesías, porque el que vino lo rechazaron. A los suyos vino, dice allí en Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a ustedes, a mí, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no lo éramos. Porque la nación santa escogida era Israel y tenía un mandato, y ese mandato dice: cantad a Jehová, bendecí su nombre. Salmo 96, 2, 3. Anunciad el día de su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Isaías 49, 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurarles y el remanente para que restaures, el remanente de Israel, y también de ti, te di la luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, hasta lo último de la tierra. Cualquiera que está leyendo esta parte de este versículo creería que es el apóstol Pablo dando una ordenanza para ir hasta lo último de la tierra. Pero era Isaías, allí en el Antiguo Testamento, trayendo una profecía, un mandato para el pueblo de Israel. Pero el pueblo no obedeció. El plan de Dios para los pueblos los podemos ver allí en el Nuevo Testamento. ¿Saben que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento qué hay? Si ustedes me van a decir una hoja en blanco, en mi Biblia tiene una hoja en blanco. Pero ¿saben que no es error de la imprenta de que quizás en tu Biblia haya una hoja en blanco? En algunas Biblias ya no viene esa hoja en blanco. Pero allí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubieron 400 años de silencio. 400 años en que no hubo profecía para el pueblo de Dios. Pero Dios estaba trabajando en silencio. ¿Sabes? Así como Dios trabaja con tu vida, muchas veces y con mi vida, en silencio, así estuvo trabajando con el pueblo de Dios. Esos 400 años de silencio, Dios estuvo tejiendo nuevamente un plan, que ya lo tenía, es Dios, lo tenía de antemano, pero lo estaba dejando conocer a la humanidad. A través de Juan el Bautista se comienza una nueva era en el Nuevo Testamento. Dios
se revela a sí mismo a las naciones por medio de su pueblo. Y en su pueblo, ¿a quién envió? A Cristo. Dios, viendo la desobediencia del hombre, viendo la desobediencia de su pueblo, decidió enviar a un Salvador. Y viendo que el pueblo se estaba perdiendo, que la humanidad se estaba perdiendo, decidió enviar un Salvador. Dios, enviando a Cristo, su Hijo, su único Hijo, con mandato a las naciones, buscando Dios que las naciones le adoren. Jesús vino a traer buenas nuevas a todos los pueblos. Pero el ángel, allí en Lucas 2:10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Señor Jesucristo trayendo buenas nuevas, trayendo un mensaje nuevo, un nuevo pacto a la humanidad. Dios se reveló a la humanidad mediante Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3, están abreviados. Pero Dios se reveló a la humanidad mediante Jesucristo. La salvación se encuentra solo en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Hechos capítulo 4, verso 12. Era necesario que este hombre llegara, que este Salvador llegara para traer buenas nuevas, porque la humanidad se estaba perdiendo y hoy se sigue perdiendo. No quiere escuchar. Queremos escuchar anécdotas, queremos escuchar, hasta escuchamos a veces a falsos maestros, falsos profetas, falsos enseñadores, que te dicen, bueno, hoy en estos días, no sé si lo han escuchado ustedes o ha llegado a su conocimiento a través de las redes sociales, que se ha levantado un Cristo, un anticristo, no sabemos qué es en Israel. Lo han difundido a través de las redes sociales. Le pregunté a un amigo que ha estado en Israel como misionero y tiene contactos en Israel y me dice que en Israel no existe tal cosa. Que desde Canadá se han encargado de difundir ese video donde hay un joven a quien le están dando adoración. Y aparentemente simplemente es respeto. Dice que es costumbre dentro del pueblo judío respetar a los jóvenes que se desenvuelven y que se desarrollan al nivel de un anciano. Entonces, el hombre sigue buscando su propia adoración. Y van a seguir levantándose falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Y sabe que el ser humano quiere escuchar a esos profetas. Hay muchos que dicen hoy ser profetas. Y hay eventos donde te dicen va a venir y vení, no te perdás tu lugar porque va a venir el profeta fulano de tal. Cuando la palabra de Dios dice que en ella encontramos la profecía más segura. Acá no le vamos a escapar. No necesitamos que ningún otro venga a decirnos lo que va a pasar o lo que le va a pasar a la humanidad o lo que va a pasar con tu vida, porque lo que va a pasar con tu vida está escrito en este libro
de profecías. Y cualquiera que le agregue o le quite, dice la palabra del Señor, que sea anatema, maldito. ¿Cuántos malditos hoy hay recorriendo las iglesias, llevando falsas profecías? Tengamos cuidado con esto, porque estos son los tiempos peligrosos, son los últimos tiempos, donde se levantarán falsos profetas y falsos maestros, falsos hombres, falsos adoradores. Dice la palabra de Dios que son hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, que van a buscar su propia gloria. Y harán, qué clara que es la palabra, dice, y harán mercadería de vosotros. ¿Saben lo que es la mercadería? Todos sabemos lo que es la mercadería, ¿no? ¿Qué hace uno con la mercadería? ¿La compra o no? La compra. Va y busca precios y compra, y el que se dedica al comercio hace mercadería. ¿Qué hace el que se dedica al comercio? Va, compra y vende. Compra barato y vende más caro. Y bueno, algo hay que ganar, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que están haciendo los falsos profetas y falsos maestros de estos tiempos. ¿Y saben qué? No es casualidad. Estaba escrito en su palabra que esto iba a suceder. Y no es de ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Podemos ver dónde viene a aparecer la iglesia. Allí en el libro de los Hechos comienza el trabajo de la iglesia. El Señor cumple su misión aquí en la tierra, pero no termina allí. Le deja el legado a la iglesia. La iglesia, Dios bendiciendo a la iglesia, dando órdenes, dando mensajes a la iglesia para que la iglesia vaya a las naciones y las naciones glorifiquen a Dios. La gran comisión de Cristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. La gran comisión de Cristo para la iglesia. ¿Cuántos estamos o hemos entendido este versículo? Dice, por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, vayan, dice. Y ese tanto es continuo. O sea, no es que se lo dio a la iglesia de aquellos tiempos, sino que se escribe justamente ese tanto adelante, porque es continuo para todas las épocas y para todas las edades. Hoy la iglesia tiene la obligación de obedecer este mandato. Si no, estamos desobedeciendo a Dios. Vayan, prediquen mi evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todas las familias, a todos los lugares. Vayan y prediquen mi evangelio. Vayan y hagan discípulos. Y dice, por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? ¿A quién? A toda criatura, a toda persona, a todo ser. Todos tienen que escuchar. Va a llegar el tiempo, hermanos. La venida del Señor está cerca. ¿Saben por qué? Porque se ha expandido tanto esto de las redes sociales y del internet, está llegando a todos los rincones de la tierra, y hoy quizás este mensaje, que acá hay pocas personas escuchándolo, pero seguramente esto, cuando suba a YouTube y a las redes sociales, va a recorrer muchísimas partes del mundo. Y el mensaje hoy está llegando a todas las naciones de la tierra. Y esa es la señal del fin. Antes estamos escuchando señales, estamos viendo señales. Guerras, terremotos, hambre, pestilencias.
Y cuando digo palabras pestilencias, ¿qué nos trae? COVID-19, ahora 20 y 21 y 22 y vaya a saber cuánto más. Hambre. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que este no es el fin, que son principios de dolores. Principios de dolores. El fin está cerca. La venida de Cristo está cerca y yo creo que nosotros como hijos de Dios tenemos que amar la venida de Cristo. Aunque tengas planes, aunque tengas propósitos y proyectos en tu vida, aunque seas joven y decís, pero yo recién me caso, ¿por qué va a venir el Señor ahora? O yo estoy estudiando y tengo un proyecto de mi vida y quiero ser profesional y algunos como yo quizás que diga, yo todavía no soy abuelo. Y a veces tenemos quizás deseos o planes en nuestras vidas que creemos que son buenas, pero imagínense cuando el Señor venga y estemos en su presencia. ¿Qué va a ser mejor que eso? Porque vamos a estar en una adoración continua. Y que les prediques, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Cómo lo envió el Padre? ¿Cómo le envió el Padre al Hijo? ¿Lo envió con grandes privilegios? ¿Lo envió con todas las comodidades? Dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Saben que no tenía una almohada? Y a veces nosotros nos quejamos y sufrimos porque no tenemos aquello, porque nos falta esto, porque queremos las zapatillas nuevas, porque queremos un celular más nuevo. Pero dice que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. Así lo envió el Señor. Y para la iglesia este mandato, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito de Dios, ese es el mandato de Dios para vos y para mí. En nuestra Jerusalén, en nuestra familia, en nuestro alrededor, en nuestro barrio, en nuestro vecindario y hasta lo último de la tierra. Hablar, ser testigos. Ser testigos, fíjense que hoy la palabra testigo, a veces, yo hace mucho que no voy a hacer un trámite al registro civil, pero a veces estaba haciendo un trámite del registro civil y pasaba alguien por al lado tuyo, ¿sabés que necesito 2 testigos? ¿Quieres ser testigo? Y sí, bueno, dale, firmamos. Ya está. No, acá la palabra testigo tiene una profundidad. La palabra testigo acá es mártir. Me serás de martirio, o sea, serás sufrimiento. Eso es lo que quiere decir. Vas a tener que sufrir y ser testigo en tu Jerusalén, cuando tu familia te rechace, cuando tu alrededor, cuando tus vecinos te rechacen, vas a tener que sufrir. Y me serán testigos, dice, en Jerusalén, en todo Judea, o sea, en los alrededores y hasta lo último de la tierra. Dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos 16, 26, la última parte. ¿Por qué quiere Dios que los pueblos del mundo lo conozcan?
¿Por qué querrá Dios que los pueblos del mundo lo conozcan? La adoración. Eso es lo que Dios quiere, la adoración de los pueblos. La adoración es atribuirle a Dios el valor supremo, asombro, reverencia, respeto, y expresarlo por medio de nuestras actitudes, acciones, al alabarle, servirle y reflejarlo en nuestras vidas. Eso es adoración, eso es lo que Dios quiere de la humanidad, eso es lo que Dios quiere, por eso Dios quiere que todas las naciones lo conozcan, porque Dios quiere la adoración de todas las naciones, Dios quiere tu adoración, Dios quiere mi adoración, siempre, desde ahora y para siempre, eternamente. Esto lo escribió John Piper. La obra misionera no es una meta principal de la iglesia. A veces nosotros como iglesia misionera decimos, no, la obra principal de la iglesia son las misiones. No, fíjense lo que escribió John Piper. La obra misionera no es la meta principal de la iglesia. La adoración sí lo es. La adoración es lo principal, no la obra misionera. Porque Dios es lo principal, no el hombre. Cuando se acabe esta era y los millones sin número de los redimidos se postren ante el trono de Dios, la obra misionera ya no existirá. Es una necesidad temporal, pero la adoración dura para siempre. Qué buen pasaje. Ya se los voy a compartir en el grupo de la iglesia. Es lo que Dios necesita, la adoración, tu adoración, mi adoración. Eso es lo que Dios quiere, que toda nación le adore. Y cantarán un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Qué deseo de Dios, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Dios? La adoración. ¿Sabes que allí en Apocalipsis 7:9 habla de la adoración de todas las naciones? Lo vamos a leer, lo vamos a buscar. No tenía pensado leerlo, por eso no lo tenía marcado. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Te imaginas aquel día? Cuando vos seas parte de esta visión que tuvo Juan, cuando vos seas el que esté allí de toda nación, de toda lengua, levantando tus manos y dando palmas al Cordero. Tiempo de adoración. Y sabés que la adoración no solamente cantar. La adoración va más allá que cantar. La adoración es vida. La adoración es obediencia. ¿Te imaginas ese momento cuando estemos en la presencia del Cordero? Cuando seas, como te dije recién, parte de la visión que Dios le dio a Juan. Es que cuando Juan estaba mirando a esta gran multitud, te estaba mirando a vos, te estaba mirando a mí. Estaba mirando a cada uno de los que hoy tienen que escuchar el mensaje, de los cuales nosotros somos responsables también, de que las naciones de la tierra le adoren.
La adoración. La obra misionera existe porque la adoración no está. Dios quiere que todo el mundo le adore. Adoración. Adoración. Metámonos esto en la cabeza y en el corazón, que Dios quiere adoración. Cuando entendamos esto, vamos a entender que nuestra forma de vivir tiene que adorar a Dios. Dios no quiere, bueno, por supuesto que los servicios son necesarios, ¿no? Para poder realizar todo esto, para poder alcanzar las naciones, tenemos que servir a Dios, pero Dios quiere adoración. A veces nos volvemos activistas dentro del servicio y a veces nos volvemos pasivos dentro del servicio, pero Dios quiere adoración. Dios quiere tu corazón, el corazón mío y el corazón de las naciones. Por eso Dios quiere ser conocido en todas las naciones de la tierra, porque quiere adoración. Quiere tu adoración, quiere mi adoración. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de este recorrido que hemos dado en esta primera parte de tu misión, Señor, donde vamos a estar conociendo cuál es tu propósito. Señor, hemos entendido algo tan importante que es tu adoración. Señor, perdóname si muchas veces me involucro o me enriedo en tantas actividades y me olvido de la adoración. Señor, ¿cuántas veces quizás esperabas mi adoración? Simplemente estar a solas conmigo. Señor, y yo estaba ocupado sirviéndote. Señor, bien claro dejas tu enseñanza a través de Marta y de María. Marta preocupada en sus quehaceres. Era necesario, sí era necesario que Marta hiciera lo que tenía que hacer, limpiar, servir. Pero Señor, tú dijiste que María había elegido el mejor lugar, a tus pies. Señor, ayúdanos a elegir el mejor lugar, a elegir tu presencia, Señor, y poderte dar adoración en todo tiempo. Poderte dar adoración. Señor, porque nos buscaste con este propósito, que te adoráramos, Señor. Y este propósito lo hiciste eterno en nosotros. Un día vamos a estar con esa multitud delante del Cordero, adorando eternamente, para siempre. Gracias, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor, por habernos elegido para la adoración. Señor, no cabe en mi imaginación ese hermoso momento cuando estemos todos levantando nuestras manos en tu presencia, adorándote, Señor. Cuando delante de ti se doble toda rodilla
Qué maravilloso día, Señor. Qué maravilloso tiempo. Gracias, Señor, por hacernos entender cuál es tu propósito, cuál es tu objetivo, por qué nos creaste para tu adoración, Señor. Te alabamos por esto y te adoramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.